Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Buenas noches, amigos de México y del mundo. Estamos con otra entrega de Despertar, Salud y Armonía, el programa número 15. Hoy tenemos un tema realmente muy importante y apasionante, que es nada más ni nada menos que la vida, obra, los dones y los milagros del Padre Pío de Pietrelcina. San Pío actualmente, ¿verdad? Porque en el año 2002 fue canonizado por Juan Pablo II. Es importante ya mencionar que años anteriores, cuando Juan Pablo II era un estudiante, un seminarista de la carrera sacerdotal, visitaba al Padre Pío en Pietrelcina. Cuando él llega, como vamos a ver ahora, a ser sacerdote, y en una de las veces entra en un éxtasis especial el Padre Pío y le dice a Karol Wojtyla que va a ser papa. Le digo esto de primero a todos ustedes porque es algo realmente asombroso. Así fue posteriormente, fue nada más ni nada menos que Juan Pablo II. El Padre Pío, a esta altura, por supuesto, hay mucho que se puede decir. Yo voy a hacer una síntesis en esta primera parte del programa de la vida de él en particular, en la vida física en Italia. Él nace el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una humilde aldea italiana. Desarrolla una infancia muy sencilla, pero muy alegre, generalmente muy solitario. Él estaba mucho en estado de contemplación. Ahí desarrolla también su interés por la oración, por el contacto con la naturaleza y por el contacto con lo espiritual. Va creciendo hasta llegar, digamos, a la adolescencia. Allí su familia estaba pensando qué era lo que él quería ser en cuanto a su vida laboral, a su desarrollo profesional, y en realidad él estaba ya teniendo experiencias importantes, sobre todo con la aparición de María, de la Virgen María, y con un contacto muy afinado con Jesús y con esa vida espiritual que caracteriza a todas las personas que desde niños comienzan a ser llamados para una tarea de esa magnitud. Sucede que en 1902 él decide entrar en la orden de frailes franciscanos, capuchinos, y acá hay una cosa importante. El padre, cuando nació, le puso Francesco Forgione, y era encomendado a nivel espiritual el padre a su hijo a San Francisco de Asís, que precisamente su nombre, Francesco, y además la orden a la cual él se dirige, que es la de los frailes franciscanos, los capuchinos. ¿Cómo coinciden esas cosas, verdad? En ese momento inicia sus estudios, 1902. En 1910 es ordenado sacerdote y enviado a San Giovanni Rotondo, en Italia, donde comienza su labor sacerdotal, sus misas, sus obligaciones como sacerdote, una vida, por supuesto, de mucha disciplina, de mucha entrega, ¿verdad? Sus padres, orgullosos de que su hijo haya llegado a lo que quería, están presentes cuando es ordenado el Padre Pío, y ahí comienza una labor. En principio, la gente va llegando. El Padre Pío, más o menos alrededor de 1916, unos 6 años después de su ordenación, comienza a experimentar una serie de experiencias espirituales especiales,
por un lado combate mucho con el mal, vamos a decir, con fuerzas que intentan de alguna manera que frenar la obra que él recién empezaba a hacer, ¿verdad? Que después fue realmente muy grande. Por supuesto no lo logran, a pesar de que él sufrió mucho con eso, muy asistido a nivel espiritual por los seres que llamamos angélicos, por, bueno, María, ni que hablar, ¿no? La Virgen María siempre al lado de la figura del Padre Pío. Por el otro lado, se dedica mucho al confesionario, a recibir a la gente y estar desde las horas tempranas hasta altas horas de la noche, atendiendo una por una a cada persona, con sus situaciones, con sus problemas. Ahí comienza a desarrollarse parte de sus dones y capacidades sorprendentes que después se hicieron muy conocidas en el mundo. En principio, por supuesto, la sanación, la curación de enfermedades, gente que llegaba con problemas para que la gente se curara, de familiares, de niños, de ellos mismos. Ahí uno de los dones que también desarrolla el Padre Pío es el don del discernimiento o de leer los corazones y las mentes de la gente. Podríamos denominar un cierto grado de evidencia, pero fundamentalmente del interior de la persona. Realmente hay anécdotas innumerables en este sentido de esa gran habilidad del Padre Pío, que en general llevaba a que la persona reconociera eh, sus errores, viera cómo reconvertir su vida en relación a lo espiritual, y se dice que aproximadamente más de 500.000 personas a lo largo de su trabajo, que comenzó ahí en 1910 en San Giovanni Rotondo, cuando es ordenado sacerdote, el Padre Pío logró encaminar hacia, hacia Dios, hacia la luz, hacia el bien, innumerables sanaciones. Otras de las manifestaciones que empezaron a desarrollarse entre 1916 y 1918 es la capacidad de bilocarse, la bilocación, estar en un lugar y estar en otro al mismo tiempo. Eso se dieron varias situaciones de bautismos, de situaciones de tener algún niño en una situación de enfermedad especial y estar la figura del Padre Pío presente, habiéndola detectado personas. Después se fuma en el aire la figura como tal. Y después, bueno, el Padre Pío como tal físicamente no se había movido para nada de San Giovanni de Rotondo. Pero sin embargo estaba presente en diferentes lugares para situaciones que así lo requerían. En 1918 comienzan a manifestársele los famosos estigmas en las palmas de las manos, en el costado derecho, en los pies. La sangre salía pero no se desangraba. Se empezó a manifestar el olor a rosas, muy característico del Padre Pío. Y también, por supuesto, a nivel de la institución, de la iglesia en ese momento, empiezan la persecución. En cuanto a si el olor a rosas era por perfume que él se ponía, había informes técnicos que en ese momento decían que los dones que estaba manifestando en realidad no eran así, sino que era un episodio neurótico, decía algunos de los profesionales de aquella época, cuando realmente eran contundentes los estigmas y por el otro lado muy lo que sucedía con las llagas, que desafiaban todas las leyes del funcionamiento del cuerpo físico, sin duda, ¿verdad? Ahí es donde tenemos claramente que el Padre Pío estaba siendo investido de una fuerza superior para poder mostrar esos estigmas, ¿verdad? Pero que iban acompañados, algo que a mí me interesa particularmente, es el tema de los dones, iban acompañados de un servicio, no de una demostración sensacionalista de ciertas características, sino de un servicio. Un gran sanador, un gran consejero, que veía a fondo el alma de la gente. Al Padre Pío no se le podía mentir, porque el Padre Pío veía claramente las intenciones verdaderas, las propias trampas que las personas se hacían en sus vidas para no reconocer ciertos cambios que tenían que hacer. El Padre Pío se lo decía inmediatamente, porque tenía una personalidad bastante fuerte, como todo italiano, ¿verdad? Y más del norte de Italia. Por el otro lado, era muy dulce, por supuesto, también, y muy misericordiosa con la gente. Los atendía permanentemente, estaba siempre. Y aún en altas horas de la noche había manifestaciones en ciertos lugares donde se requería la presencia del Padre Pío y la manifestación estaba allí.
O sea que ahí nosotros ya tenemos sobre entre 1918 y más o menos 1940, una serie de años importantes de trabajo muy arduo del Padre Pío. Tenemos que decir también que el Padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, 50 años después de que tuviera los estigmas, y los estigmas desaparecen totalmente horas después de la muerte del Padre Pío, y hasta el día de hoy su cuerpo está en estado de incorruptibilidad. Algo realmente impresionante, ¿verdad? Pero vamos a ver que en la segunda parte del programa, algo muy importante, y el hecho que el Padre Pío ya dijo en aquel entonces: cuando yo deje el mundo físico haré mucho más ruido de que lo hago cuando estoy en el mundo físico ahora. Es decir, porque, bueno, después venía otra obra, que diremos en esa segunda parte, y está muy relacionada particularmente con Uruguay, con la Tierra, donde nace también energía suprema, Premium Healing, este sistema nuevo en el mundo de energía cósmica celeste. Así que todo va a coincidir en por qué nosotros estamos acá y por qué este sistema, que es verdadero también, nace aquí. Con respecto a esa vida en general del Padre Pío, de mucho servicio, de mucho dar, tengamos en cuenta también que sobre los años 40 comienza el contacto con gente de Uruguay, gente que compró una estancia que se llama La Aurora, que ya hablaremos en la segunda parte. Ángel Tona y su señora enviaban comunicaciones al Padre Pío, eran muy afines a sus consejos y el Padre Pío le contestaba. Tenía también un relacionamiento importante por ejemplo, con sacerdotes de Salto, Uruguay. Uno de ellos, Monseñor Damiani, que viajó a Italia en los últimos años de su vida, que estaba con una enfermedad importante, y que le decía al Padre Pío directamente que le preocupaba que pudiera él quedarse sin los sacramentos a la hora de su muerte. Y el Padre Pío le prometió que él se iba a encargar de eso. Ahora, en la segunda parte, vamos a seguir con esta historia. Vamos a un corte comercial y ya volvemos, amigos de México y el mundo, con más Despertar, Salud y Armonía. Bueno, amigos, seguimos con esta segunda parte de Despertar, Salud y Armonía, este tema apasionante que es la vida del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Decíamos antes del corte de la historia de Monseñor Damiani, de Uruguay Salto, que va digamos, en determinados momentos a hacer un viaje hacia la zona del San Giovanni de Rotondo, a ver al Padre Pío, diciéndole que él estaba preocupado porque no le quedaba mucho tiempo de vida y quería lograr recibir los santos sacramentos, como se dan en la iglesia, o la extrema unción se llama, ¿verdad? Cuando está por pasar por ese cambio que llamamos muerte. El Padre Pío le dijo que no se preocupara, que él se iba a encargar de eso. Al poco tiempo sucede una noche en un convento en Salto, que estaban reunidos para una actividad colectiva, los sacerdotes capuchinos. Monseñor Damiani estaba muy enfermo en su cuarto,
aparece una figura encapuchada en el convento que golpeando las puertas a altas horas de la noche de los frailes. Después como que se entra a una habitación y desaparece, no la ven más la figura. Se levantan, van a ver qué pasa, van a la habitación de Monseñor Damiani, que sabían que estaba en estado delicado, y precisamente estaba en los últimos momentos de su vida. Llaman enseguida al médico, llaman al sacerdote que viene a darle precisamente la extrema unción, y arriba de la mesa hay un papel donde Damiani había puesto la palabra Padre Pío. Por lo tanto, ahí todos se dieron cuenta que la presencia de él había sido real así, y que realmente los había alertado a que atendieran a Monseñor Damiani, porque en ese mismo momento, a pocos minutos, iba a dejar este mundo. Así que es increíble esta historia, ¿verdad? También hay otra historia contada por allí en una de las iglesias de Salto, que ven a un monje orando, se acerca a un sacerdote y ve claramente, muy similar al Padre Pío, pero cuando llega se fuma en el aire, digamos. Entonces, acá tenemos otra de las señales del Padre Pío en Uruguay. Y increíblemente, porque en Uruguay, de tantas partes del mundo que él podría manifestarse, ahora lo vamos a ver por qué. Acuérdense en lo que les dije, el Padre Pío decía: yo haré mucho más ruido cuando deje el mundo físico que cuando estuve en la tierra. Acá los traigo a 1976, febrero del 76, la estancia La Aurora, que habían comprado Ángel Tona y señora, granjeros de la zona, que por un lado venían carteándose con el Padre Pío, como les decía. En el año 76 hay un episodio luminoso de una esfera que cae en un árbol y hace un hueco. Allí Ángel Tona va a ver qué sucede. Se dan una serie de manifestaciones de ahí para adelante de contactos con naves extraterrestres. Hay huellas marcadas en el suelo que la NASA, nada más ni nada menos, la Agencia Espacial Norteamericana, envía, digamos, sus científicos a analizar, porque eran reales, eran concretas y tenían una radiación concreta. Ahí, por ahí tenemos que entrar a introducir el tema de las ciudades intraterrenas, que nombra José de Trigueño Neto. Este tema va a ser más desarrollado en el próximo programa. En este caso particular hay otras ciudades intraterrenas, pero esta es la que tiene que ver con el norte uruguayo. Trigueño es un contactado que viene y también recorre la zona, y en sus contactos lo que recibe es que Aurora es un centro de curación, de purificación planetaria. Es el centro, digamos, encargado de la sanación del planeta. Y ahí ustedes podrán entonces, los que vean este programa, darse cuenta que energía suprema nace acá. ¿Y por qué nace acá? Tiene todo que ver, ¿verdad? El libro de Trigueño se llama Aurora, Esencia Cósmica Curativa. Ahí ustedes ven cómo se conjuga de alguna manera el lugar y cómo la figura del Padre Pío. Bueno, Ángel Tona cerca del 87, 1987, tiene una experiencia espiritual con la aparición del Padre Pío, que le indica que allí tenía que hacer una ermita o una capilla. Él con su señora van después a ver el tema económico de esto, porque todo tiene un tema económico, ¿no? Y resulta que vendiendo todos los animales que tenía y demás, no llegaba a la cifra. Por un lado, entonces, ven que se acerca una fecha que el Padre Pío les había indicado para eso, y resulta que decide vender igual los animales y después ver si el dinero aparece por otro lado. Bueno, resulta que aparecieron unas personas que fueron a un banco conocido de él, realizaron un depósito determinado y se llegó. Nunca se supieron bien quiénes eran esas personas, vamos a decir. Pero se cumplió la obra. Ahí se precisaban escultores. Bueno, aparecen dos personas que venían que eran escultores. Vinieron a la estancia, se encargaron de la obra, levantaron la capilla, y a partir de ese momento comienzan toda la historia en Aurora,
en el Daymán, digamos, cerca del Daymán, limítrofe entre Paysandú y Salto, perdón, que es los departamentos, si ustedes estudian Uruguay, los que son de otro país, un país chiquito, pero grande de corazón, como se dice por ahí, y el corazón es el centro del sanador, así que es desde ahí que se da la energía para curar. Todo tiene relación con esto, ¿verdad? Y bueno, el Padre Pío se manifiesta allí, aunque nunca había viajado personalmente a Uruguay, a no ser por la capacidad de bilocarse, ¿verdad? Pero siempre estuvo en San Giovanni de Rotondo. Sin embargo, se entra a manifestar en Uruguay. Ahí comienza esta etapa donde es mezcla de los avistamientos, los contactos con guías, con seres de luz, y por el otro lado, la figura del Padre Pío, las sanaciones, las curaciones, en esta mezcla entre lo espiritual y lo científico, van de visita interesados a conocer, bueno, el primer hombre que pisó la Tierra, Neil Armstrong, el astronauta, y Aldrin, dos de ellos que estuvieron digamos, de los primeros hombres que llegaron a la Luna, estuvieron en Aurora, ¿verdad? De visita, interesados en todo esto. En mi caso particular, yo les comento brevemente que conozco, y bueno, y acá el gran saludo a Yamandú Vergara y familia, la estancia Santa María, a pocos kilómetros de allí. Ahí yo tuve algunas experiencias especiales. Fui unos días de descanso en 1998, cuando recién empezaba mi labor, que después fue de sanador, y instructor hoy del Premio Healing Energía Suprema. Por un lado, por momentos, cuando leí algunos libros del Padre Pío, veía los textos como que se me subrayaban, digamos, en frases que eran importantes que yo tomara en cuenta. Por el otro lado, una de las noches, junto con Yamandú Vergara y señora, que se debe acordar, él, estábamos mirando el cielo y tomando el mate, que es una de las infusiones características uruguayas, y bueno, veo una nave desplazándose, haciendo evoluciones, luces, como ven ustedes en fotos, en grabados, en videos. Y ahí Yamandú Vergara me palmea la espalda y me dice, tranquilo, son los hermanos mayores que te están saludando. Nada más ni nada menos. Así que le dejo con esta anécdota, voy redondeando este tema de lo que es la figura del Padre Pío ya conectada con Uruguay. Y acuérdense que la estancia de la Aurora, que vamos a hablar de las ciudades intraterrenas en el próximo programa, es fundamental para la curación del planeta. De ahí por qué Energía Suprema sale de Uruguay. Va a ser el principal servicio importante que saldrá de Uruguay al mundo. En estos momentos estamos en un proceso recién de salir al mundo. 2020 a través de México, de Home Radio MX, que nos ha dado la oportunidad, y los hermanos mexicanos que han confiado en nosotros. Y de gente que se viene iniciando y tomando las preparaciones e iniciaciones, muy necesarias para este momento. Nosotros tenemos, por ahí va a ver en un momento en pantalla, el seminario de preparación e iniciación de los cursos a distancia que damos, donde hay 6 prácticas fundamentales: la meditación ascensional, el símbolo energético de potenciación, lo que es sanación a otros a distancia en presencia, lo que es autotratamiento, y una gran práctica que es la irradiación a la Tierra hacia el final del seminario, que los que han vivido, hace pocos días tengo algunos comunicados de los que lo vivieron, han dicho que es algo sorprendente. Trabaja mucho sobre el clima, sobre los cultivos, sobre la casa, sobre el entorno, sobre el lugar. O sea que es un sistema completísimo, que lleva 16 años de preparación. Así que fíjense en que realmente está estudiado en forma rigurosa, puesta en práctica, y es una maravilla, ¿verdad? Es un diamante que el Padre, Dios, el Logos, Amunapur, le ofrece al mundo. Yo los invito a las consultas particulares de sanación a distancia, a los seminarios online a distancia, los invito. Y bueno, que confíen que realmente van a recibir algo muy importante, realmente. Bueno, desde acá les mando un gran abrazo a los amigos de todo México y del mundo en esta entrega de Despertar Salud y Armonía. Un gran abrazo, que pasen todos ustedes bien y hasta la próxima.